Bueno, ahora hablaremos de los pozos radiales o pozos Ranney. Estos pozos Ranney son captaciones horizontales, como las galerías filtrantes, pero se diferencian de estas galerías por la localización de los colectores radiales ranurados. ¿En qué consiste? Este tipo de pozos consiste en unos tubos drenantes que con ayuda de gatos hidráulicos se introducen en el terreno en posición horizontal y siguiendo direcciones radiales. Mediante el proceso constructivo se comienza con la construcción del cárcamo, que consiste en un cilindro vertical que puede hacerse mediante el procedimiento tipo solo indio, que se va construyendo e hincando por peso propio y efectuando la excavación dentro del cilindro. Accesorios. Es muy importante tener en cuenta los siguientes accesorios para este tipo de pozo. Tiene que tener un tramo de tubo terminado en punta para facilitar su penetración en el terreno. Anillos que sirven de guía al tubo y un cople o manguito impermeable. La extremidad de cada tubo que entra al pozo central está provista de una compuerta plana y esta a su vez acciona desde la casa de máquinas que se ubica sobre dicho pozo. Bueno, aquí se muestra una imagen del sistema de este tipo de pozo, donde el tubo vertical de mayor grosor es el que se encarga de llegar hasta las aguas subterráneas y los tubos horizontales son los que se encargan de la captación del agua. Importancia. Es muy importante tener en cuenta los siguientes principios. Filtración aún de una gran superficie de capa acuífera. La extracción artificial de la arena de la misma capa. El control del gasto o caudal del pozo cerrando las compuertas que se requieren. Y más adelante explicaré cómo vamos a obtener este gasto. Otro punto importante es la impermeabilidad de las paredes del pozo, pues actúan como cárcamo recolector de las aguas. Diseño hidráulico. Para nuestro diseño hidráulico tenemos que tener en cuenta la capacidad de captación en régimen permanente o de servicio normal y esta es dada por la siguiente expresión, donde Q es el caudal o gasto y esto va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por R, que es el radio del pozo, se multiplica por H sub 0, que es la altura del agua sobre la solera en régimen permanente, que viene siendo la cota del agua menos la cota de la solera. Y esto a su vez se multiplica por K sobre 15 elevado a la 1 medio, donde K es el coeficiente de permeabilidad y lo vamos a medir en metros sobre segundos. Dentro del diseño hidráulico tenemos que tener en cuenta que la infiltración en estos pozos es hasta 30 veces inferior al de los ordinarios. El arrastre de arenas y elementos finos es menor y se reduce el peligro de asolvamiento de los tubos. Para regular esta velocidad de infiltración se maniobran las compuertas. Al ser menor la velocidad de extracción y mayor la velocidad de captación de aguas, el descenso de la capa acuífera es menor que la de los pozos ordinarios. Otro punto importante es que este tipo de pozos es mejor y se utilizan en acuíferos delgados, ya que se cuenta con una gran superficie de captación a través de los colectores radiales. Son adecuados para explotar acuíferos de gran permeabilidad. Para nuestro proyecto estructural, tenemos que tener en cuenta que estos pozos son estructuras cilíndricas y se van a construir de concreto reforzado, ya sea de una sola sección a cielo abierto o en donde se efectúa la excavación para la construcción, realizando posteriormente el relleno alrededor del pozo o por medio del procedimiento denominado pozo indio, donde el cual se va colocando las secciones conforme se avanza en la construcción y el hincado del cilindro. Consideraciones. Tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones, ya que son muy importantes para el diseño de este tipo de pozos. Acciones permanentes. Estas acciones son las debidas al peso propio, incluyendo de la plataforma de operación y aleros, el empuje exterior del relleno, empuje hidrostático debido al nivel freático, incluyendo sobrepresión. Acciones variables.
Estas son debidas a la carga viva y a los equipos de bombeo que normalmente se encuentran sobre el pozo. Por último, debemos tomar en cuenta este punto. Y nos dice que se debe analizar la descarga del terreno cuando los pozos se encuentran con agua en su interior a su máxima capacidad.